Hola traders, ¿cómo están? Buenas tardes, acá saludándolos nuevamente desde ATLT. Vamos a hablar hoy de lo que son las velas dominantes, traders. Es un tema muy interesante, es un tema muy sencillo, pero que desgraciadamente en estas últimas digamos, temporadas o años, se ha desperdiciado mucho esta información y se ha sustituido por otras teorías nuevas, ¿no? Que les cambian nombre, les ponen otros títulos y las quieren poner como algo novedoso, pero realmente la gran mayoría son teorías, líneas de pensamiento, líneas de estudio que ya han sido más que ratificadas a través del tiempo. Una de ellas, traders, precisamente la que les traemos el día de hoy, que es las velas dominantes, o también conocidas como Big White Candlestick, como lo pueden ver en la pantalla. Esta hoja es un extracto de una biblia de las velas japonesas que yo poseo desde hace mucho tiempo y que la tengo impresa porque la tenía en PDF, obviamente la tengo ahora impresa. Es un libro que tiene aproximadamente como 300 páginas. Y dentro de cada una de ellas explica a detalle lo que es la teoría extraída por Steve Nissen hace algunos años de su estudio que hizo en Japón, ¿no? Directamente allá en Japón. Trajo todos los conocimientos, trajo toda la información que pudo extraer viviendo allá en Japón por un largo periodo de tiempo, y bueno, todas sus comentarios, sus charlas, todo el conocimiento que logró condensar en su estudio, pues lo trajo a Occidente a través de toda esta información que ahora está en diferentes libros, y uno de ellos pues es esta Biblia que yo tengo, que yo le llamo Biblia de las velas japonesas, y dentro de todo ese número grande de hojas estamos extrayendo y trayendo el día de hoy lo que es este Big White Candlestick, también conocido como vela dominante, y vamos a ver por qué es interesante entenderla y tenerla en mente para nuestro trading. Vamos a ir leyendo un poquito lo que tenemos aquí, traders. Como pueden observar, pues se le llama gran vela blanca, ¿no? Traducida al español, gran vela blanca. Es un patrón de confirmación dentro de la corriente de la filosofía y estudio de las velas japonesas. Me gusta mucho porque precisamente cada patrón de vela, ¿sí? Cada componente de la vela, los japoneses la definen de esta manera, ¿no? El tipo de patrón, si es un patrón de confirmación, si es un patrón de giro, si es un patrón de indecisión, todo lo categorizan de esta manera, y por lo tanto facilita mucho el entendimiento, ¿no? En este caso, esta gran vela blanca la categorizan como una vela de confirmación. Por otro lado, nos dicen que es una vela de tendencia, en este caso por ser, digamos, blanca o verde, si la queremos ver de color verde, representa una dirección alcista, ¿no? Bullish. Y aquí viene lo interesante también, traders, que la categorizan dentro de la corriente de las velas japonesas directamente por los creadores japoneses. También le dan este grado, ¿no?, de fiabilidad. En este caso, este tipo de vela o este tipo de patrón, porque también hay patrones que vienen dentro de esta gran Biblia que yo poseo, vienen una serie también de patrones de dos líneas y de 3 líneas, pero en este caso, digamos que esta vela, que es de una línea, es de fiabilidad alta, traders. Dentro de este manual, dentro de esta Biblia de las velas japonesas, es muy poco común encontrar fiabilidades altas. Entonces, obviamente, si nosotros nos ponemos a hacer un filtro y sacamos solamente los patrones, ya sea de 3, 2 o una línea, y sacamos su fiabilidad alta, pues obviamente nos quedan patrones y velas como esta, ¿no?, que a la postre en nuestro trading nos pueden dar mucha información complementaria a lo que es nuestra forma de operar. Entonces, bueno, es una vela de confirmación, una vela alcista, como obviamente, y de fiabilidad alta. Ahora, ¿por qué es de fiabilidad alta? Aquí los japoneses, obviamente todo esto está traducido, traders, pero en el trabajo original de Steve Nissen, a través de sus diferentes libros, evidentemente esto está en inglés, pero aquí ya digamos que lo tenemos
traducido para beneficio del habla hispana, ¿no? ¿Cómo identificar este patrón, digamos, de una línea de gran vela blanca? Una gran vela blanca es aquella que abre cerca del mínimo y cierra muy cerca del máximo, ¿no? O sea, prácticamente aquí nos está diciendo que la característica que debe tener esta gran vela blanca, pues evidentemente es un cuerpo totalmente grande y que su apertura y cierre estén muy cerca de su mínimo y de su máximo. O sea, en pocas palabras, que tenga un cuerpo básicamente formado por puro cuerpo y poca mecha, arriba y abajo. Dice... muy cerca del máximo y con la longitud del cuerpo real mucho mayor que las velas blancas habituales que se dan en la dicha serie de precios, ¿no? Evidentemente que una gran vela blanca, si la comparamos con sus antecesoras inmediatas, debe de ser sobresaliente. Es decir, si existen otras velas dominantes pero son más pequeños y de repente aparece esta gran vela blanca, bueno, pues será sin duda un patrón de fiabilidad alta, de confirmación y evidentemente de tendencia alcista. ¿Qué otro dato dice aquí para identificarlo? Para considerar que sea una gran vela blanca se estaría hablando que debería ser al menos 3 veces superior a la media de las velas blancas habituales. Bueno, aquí obviamente entre más grande sea pues es mejor, ¿no? Pero digamos que yéndonos al día a día de una forma normal, diríamos que el simple hecho de ver una vela que en la mayoría sea cuerpo y pocas mechas en los extremos de la misma, pues ya con eso tenemos una guía para tomar en cuenta este dato, ¿no? Este dato que aparece aquí de fiabilidad alta y que es una vela de confirmación. Vamos a leer un poco más. Fíjense qué interesante lo que arroja un solo patrón de una vela de una línea, toda la información que los japoneses describen, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa este patrón o esta vela de una línea? Esta gran vela blanca nos está diciendo que la fuerza alcista ha tomado el control absoluto de la tendencia en detrimento de las fuerzas bajistas que han sido arrinconadas. Esto me gusta mucho, traders, porque la forma en que lo van describiendo los japoneses, obviamente esta es ya la traducción final al español, pero obviamente en su lengua, ¿sí? En su lengua, el japonés, pues obviamente que es una descripción mucho más romántica, ¿no? Acuérdense que todo esto viene derivado de la corriente de los que son los samuráis, ¿sí? Todo lo definen con base en las batallas de los samuráis que tienen entre sus culturas, ¿sí? Entonces es muy interesante leer por lo menos la traducción en inglés, que es más cercana a la original, ver cómo ellos todo lo describen con base en esa filosofía de los samuráis, ¿no? Entonces, por eso es que encontramos palabras así como arrinconados y cosas así de fuerzas, de batallas, de luchas, porque esta línea de estudio, de pensamiento, está basada en la cultura de los samuráis, por lo mismo de que es el origen es japonés, ¿no? Entonces vean lo que dicen, es una fuerza alcista que ha tomado el control, vean, ha tomado el control absoluto de la tendencia, en este caso sería el control absoluto de la batalla, en detrimento de las fuerzas bajistas, ¿no? O sea, de la fuerza del oponente que ha sido arrinconado. O sea, prácticamente esto nos hace referencia a que una gran vela blanca no es otra cosa más que la victoria de los samuráis alcistas contra los samuráis bajistas. Esta vela blanca alcista por naturaleza no implica una señal de vuelta, pero que en sí misma encierra una gran información que nos ayuda a conseguir tomar decisiones sobre el mercado y su desenlace. Las grandes velas blancas confirman soporte. Fíjense que esto está bien interesante, trader. Las grandes velas blancas confirman soporte, tanto si es un soporte de precio, ventana, figuras previas o líneas de tendencia. Si llegado un punto en que hemos llegado a una de estas posibilidades, en que el mercado reaccionase con una gran vela blanca, ¿sí? De repente se presenta esa gran vela blanca, entonces sería muestra de que el soporte sería fiable y una buena oportunidad para tomar posiciones largas. O sea, es decir, que en el momento en el que está la batalla hacia arriba y hacia abajo, de repente nos aparece una vela dominante o una vela blanca, como la llaman aquí, sería motivo fuerte
y suficiente para empezar a tomar decisiones alcistas, traders. Entonces fíjense qué interesante. Ahora, en caso de que el mercado, aquí viene un dato bien interesante, en caso de que el mercado rompiese una resistencia importante, bien niveles de precios, supera figura bajista o tendencia bajista, y esto se hiciera a través de una gran vela blanca, sería señal de que esta ruptura al alza tendría una fuerte fiabilidad y sería otra gran ocasión para entrar. Es decir, traders, que si de repente una vela de estas características rompiese una resistencia, rompiese una figura chartista o algún nivel importante de precio, esto es sin ninguna duda una señal muy potente, como lo dice aquí, de fiabilidad alta, de que esto sería una gran ocasión o una gran oportunidad para tomar compras. De alguna manera incorporarnos en compra con la luz verde de la formación de una gran vela blanca. Vamos a leer esta última parte. Dice, una gran vela blanca está sujeta a una gran fuerza alcista, con lo que su cuerpo real actuará de soporte. Es decir, el hecho de que aparezca una gran vela alcista, su cuerpo por sí misma representa un soporte fuerte para el mercado. Fíjense qué interesante, traders. Su propio cuerpo, así tal cual, lo que estamos viendo aquí con lo que estoy marcando, todo su cuerpo real estaría por sí mismo representando un soporte para el mercado. Ahora, normalmente el soporte viene dado hasta la mitad del cuerpo real. Ahí es donde viene el tema que yo siempre les he comentado de lo que para los japoneses significa el ecuador. Vamos a utilizar aquí esta herramienta de dibujo, la vamos a traer para acá y vamos a marcar su ecuador. ¿Qué están diciendo aquí los japoneses? Que todo su cuerpo en sí mismo es un soporte. Pero ¿qué dice aquí? Normalmente el soporte viene dado hasta la mitad del cuerpo real, es decir, hasta la mitad de su cuerpo real, que sería más o menos esta parte, digamos que es el ecuador de la vela, de la gran vela blanca o de la vela dominante. Vamos a leer un poco más. Dice, viene dado hasta la mitad de su cuerpo real, y siempre que el retroceso después de una gran vela blanca no pueda penetrar más allá de la mitad de su cuerpo blanco, sería otra oportunidad importante para entrar en el mercado. No obstante, si una vez perforado dicho nivel, que le llamamos ecuador, ¿sí? Ecuador del cuerpo real, el resto del cuerpo real seguirá actuando de soporte y retendrá a las fuerzas bajistas. Es decir, en pocas palabras, una vez que se ha formado esta gran vela blanca, el retroceso a su ecuador sería lo normal o lo natural. Pero si por alguna razón las fuerzas bajistas logran penetrar el ecuador, todavía sigue siendo soporte la parte baja del cuerpo real de la vela blanca alcista, o de la gran vela blanca o de la vela dominante. Es decir, resumiendo, hay dos puntos importantes de soporte una vez que se ha formado una gran vela blanca, que es tanto su ecuador como la parte inferior de su cuerpo real. Esos dos puntos son importantísimos tenerlos en mente porque son niveles de soporte naturales que vienen derivados de la formación de una vela grande alcista. Sí, traders, esto es bien importante entenderlo porque ahorita vamos a ver ejemplos incluso del jueves pasado a través de un gráfico de velas de una hora, ¿sí? Velas de una hora, para que veamos cómo trabaja esta teoría, esta línea de pensamiento que viene de Japón y que está enfocada totalmente a las velas japonesas. Vamos a verlo, traders, creo que está claro lo que es su descripción. Ahora, todo esto, traders, viene descrito patrón por patrón, patrones de una línea, que sería este patrón de una línea, hay patrones de 2 líneas y hay patrones de 3 líneas. Y cada patrón tiene una descripción a través de la línea de pensamiento, línea de estudio de los japoneses, que lo describen como lo están viendo ustedes aquí, uno por uno, detalle a detalle, de por qué es importante ese patrón, qué fiabilidad tiene,
si es un patrón de confirmación, de giro o de indecisión, y si es de tendencia alcista, lateral o bajista. ¿Y qué fiabilidad tiene? ¿Alta, baja o media? Y todo esto, ¿cómo identificarlo y qué significa? Todo esto, traders, viene descrito en la Biblia de las velas japonesas, paso a paso, uno por uno y descripción tras descripción. Esto solamente es una pequeña muestra de lo que es un patrón que es muy recurrente y que yo lo utilizo mucho en mi día a día sobre mis gráficos intradía. Entonces, una vez dicho esto, traders, vamos a ver acá cómo es que se usa. Miren, por ejemplo, vamos a ver un caso práctico. Aquí traigo a la vista este gráfico y nos vamos a enfocar, traders, en este momento de aquí. Fíjense qué interesante. Vamos a ubicarnos en esta vela. Esta vela va a ser nuestra vela de estudio, ¿sí? Esa vela es una gran vela, en este caso no es blanca, es verde, pero digamos una gran vela alcista, ¿no? Comparativamente con las anteriores, vean, es sobresaliente, es más grande que las anteriores y se ve claramente pues su potencia. Ahora, simplemente basándonos en la figura del cuerpo, creo que estarán de acuerdo que la podemos categorizar como una gran vela verde, ¿no? La podemos dejar en ese estatus, digamos. Ahora, dentro de la descripción que hacen los japoneses, nos dice que cuando aparece una gran vela alcista, hay que ver qué es lo que está rompiendo. Es decir, está rompiendo una resistencia, está rompiendo alguna figura chartista o está rompiendo algún nivel importante de precio. ¿Qué nivel importante de precio podríamos decir nosotros que está rompiendo esta gran vela verde? Bueno, dentro de nuestra plantilla de futuros, lo que podemos ver aquí a continuación es este nivel de aquí, traders. Fíjense, este nivel de aquí lo que representa o lo que representaba en ese momento pues no era otra cosa más que el máximo europeo. Como pueden ver aquí vemos la caja europea y veíamos que el precio en la sesión europea pues hizo un máximo y luego retrocedió, ¿no? Después viene la apertura americana, ¿sí? Y dentro de la primera hora de la apertura americana vemos cómo se genera un rompimiento de esta resistencia que representaba, vuelvo a insistir, el máximo europeo. Entonces, efectivamente, esta vela alcista dominante está rompiendo un nivel de precio importante para el trabajo diario del E-mini. ¿Cuál es ese nivel? El máximo europeo. Es un muy importante nivel que está rompiendo esta vela dominante. Ahora, como dice la descripción, una vez que el precio ha roto un nivel importante de precio, una resistencia importante o una figura chartista, podemos considerar que esta vela tiene una alta fiabilidad. Ahora, ¿cuáles son sus puntos importantes a tomar en cuenta? Ya lo decía, la parte media del cuerpo de la vela dominante. ¿Cuál sería? Aquí está su ecuador, que le llaman ecuador a la parte media de esa vela dominante. Esa vela dominante, evidentemente aquí lo estamos nosotros marcando con su ecuador, y en la parte de abajo estamos marcando lo que sería el último extremo que representaría un soporte. Recuerden lo que nos dijeron los japoneses en la descripción que leímos previamente. Primero el precio va a intentar ir a buscar la mitad del cuerpo de la vela dominante, pero si logra penetrar ese ecuador, el siguiente soporte fuerte es la base o la frontera de esa vela dominante. Nosotros ya nos hemos dado la tarea de marcar esto y de marcar esto. Ahora lo vamos a ver cómo se veía en el gráfico intradía, que es el gráfico de ticks que tenemos aquí, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, miren, aquí están marcadas esa misma zona. Aquí lo podemos ver, aquí está marcado el ecuador de esa vela dominante que ha roto esta resistencia de aquí, y tenemos el extremo inferior, ¿sí? El extremo inferior de la vela dominante de la que estamos hablando en el gráfico de una hora. Ahora, ¿esto qué representa si lo vemos así nada más con respecto a la teoría de las velas japonesas? Lo que quiere decir es que el precio va a tener
toda esta zona, vean, toda esta zona que estoy marcando de color negro, lo voy a poner de color verde para tener sentido con lo que estamos hablando. Toda esta zona de color verde es una zona muy fuerte de soporte, porque ya describimos el por qué, ¿no? El por qué es una zona fuerte de soporte, el hecho de que sea el ecuador y la parte extrema inferior de esa gran vela verde alcista que ya se acaba de formar. Digamos que si nosotros dibujamos sobre el gráfico esa vela, estaríamos viendo algo como esto. Una vela alcista que tiene sus mechitas aquí abajo, ¿sí? Una mechita aquí abajo y otra mechita aquí arriba. Eso sería la representación. Si quisiéramos pasar el gráfico de una hora, lo quisiéramos pasar a este gráfico de ticks. Ahora, esto ¿cómo lo relacionamos en el caso específico de la plantilla de futuros? Bueno, vamos a quitar esta figura y nos quedamos con los niveles, ¿sí? El ecuador y la parte inferior de la vela dominante o de la vela alcista. Ahora, regresando un poquito a lo que es la plantilla, fíjense que aquí vemos una serie de símbolos. Marcamos el izquierdo, ¿sí? Marcaríamos el izquierdo, tenemos que dejar que el precio haga máximos mayores, ¿sí? Máximos mayores, y el precio tiene que, la banda roja tiene que cruzar el izquierdo de la mano del precio. Y después, como ya sabemos, tenemos que esperar al precio para lanzar compras. Vean cómo el precio aquí cierra la vela, vean, ahí es el momento de la vela, y nosotros tenemos que prepararnos para lanzar compras. ¿Dónde, traders? En la zona de compra. ¿Cuál sería la zona de compra? La zona de compra viene desde acá abajo, pero obviamente aquí se enlaza. Vean, vamos a juntar aquí. Déjenme ver acá, sería esta, ok. Vean, voy a marcar aquí la zona de compra que viene desde la sesión europea. Aquí la voy a marcar para que ustedes la vean. Zona de compra, 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 zona de compra. Vean cómo el precio nunca rompió la zona de compra. Viene la apertura americana, vienen los primeros retrocesos. Aquí ya viene la ruptura del izquierdo, la banda roja rompe el izquierdo y bueno, vemos aquí que en todo momento esta es la zona de compras, ¿sí? Ahí tenemos la zona de compras. Vean, se rompe, se hace el rompimiento con una vela alcista. Ya dijimos cuáles son sus características. ¿Y qué es lo que tenemos que ver, traders? Tenemos que ver que precisamente toda esta zona que representa soportes, pues cuadren de alguna manera con la zona de compras que nosotros nos vamos a preparar para lanzar el tiro, ¿no? Paso siguiente, el precio tiene que regresar a la zona de compras, pero fíjense cómo en esta ocasión coincide con el ecuador de la vela que acaba de confirmar un rompimiento a la alza, rompiendo esta resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, vean qué interesante. Tenemos una zona que confluye perfectamente con nuestra plantilla y vamos a ver qué pasaba, traders. Vean, el precio hace máximos, perfecto, máximos, y nosotros tenemos que lanzar órdenes de compra aquí, acá y en medio si quieren. Y vean cómo la zona de compra queda por arriba del ecuador de la vela que estaba rompiendo, que había roto en una hora, y que nos confirma toda la teoría que acabamos de leer en la Biblia de las velas japonesas, en la página que habla sobre la vela dominante, ¿no? Vamos a ver qué pasaba. El precio, vean, regresa a la zona. Vean, esta es una zona muy importante de soporte, primero por la vela diaria que representa esa jugada. Y por el otro lado, ¿sí? Por el otro lado, por la plantilla que estaba en desarrollo. Vean cómo se mantuvo el precio en todo momento dentro de esta zona de soporte en combinación con la zona de compra de la plantilla. Entonces ahí son escenarios, traders, que hay que aprovechar sí o sí, porque se complementa no solamente la plantilla, sino que se complementa con otras líneas de pensamiento,
con otras líneas de pensamiento como esta de la vela dominante de 1 hora. Vean qué interesante, y el precio ahí se va, ¿no? Ahora, ya para cerrar este video, traders, nada más vamos a ver nuevamente lo importante de los ecuadores de la vela dominante, ¿no? Vean, esta vela fue la que trabajamos, de la que hablamos. Vean, después se crea otra vela alcista dominante. Si bien es cierto, no es muy grande, pero vean, su ecuador aquí sería, ¿no? Vean, la mitad de su vela, y vean cómo el precio reacciona ahí, más o menos, en el ecuador, y otra vez vuelve a ser un chicotazo, ¿sí? Aquí en este caso nunca fue rota la vela. Vean, una vela más chiquita, no es dominante al 100% ni mucho menos, pero vean, el precio trata de quebrarla, no puede, y vuelve a girar. Otra vez, nuevo dominio, ahí, vela dominante. Aquí esta vela dominante, vean, tiene defectos, ¿no? El defecto de tener una gran mecha. Tiene su cuerpo real, pero tiene una gran mecha, entonces de alguna manera tiene defectos, no es una vela dominante como esta. Esta es una vela dominante con mucha mecha y eso lo hace un poquito vulnerable, pero bueno, a final de cuentas el precio, vean, vuelve a dar su impulso. Siguiente vela dominante, esta sí es una vela más dominante, aunque su tamaño no es muy grande, pero cumple con las características de que la mayoría del porcentaje es cuerpo real y pocas mechas en los extremos. Y vean cómo el precio regresa al ecuador y otra vez en el ecuador vuelve a reaccionar. Y así sucesivamente, traders, podemos ver muchos ejemplos. Vean por acá, vamos a ver un día más lateral, más, miren, por ejemplo aquí, esta vela rompe la resistencia, vean, rompe la resistencia de la caja europea. Una vela dominante, no es muy grande, pero tiene el cuerpo pues casi cumple el 100%. Y vean, marcamos su ecuador y vean aquí la mitad del ecuador. Vean como la siguiente vela, que sería esta, déjenme utilizar para que lo puedan ver, sería esto, déjenme traer nuevamente, ok, ahí está. Aquí está, miren, aquí estaría vela que rompe y rompe resistencia. Y vean, si marcamos su ecuador, aquí lo estoy poniendo una ligera, vamos a poner una ligera línea ahí. Aquí sería su ecuador, más o menos, ¿sí? La mitad, vean, dónde reacciona la siguiente vela. Regresa, busca tocar el ecuador y ¡pum! Ahí vuelve a reaccionar. ¿Lo ven? Y lo mismo pasa hacia abajo, vean, ya cuando el precio se da la vuelta, genera una vela dominante que no es perfecta, pero es más grande que sus antecesoras, casi lo doble. Y vean qué pasa con la siguiente vela. Regresa a su ecuador y reacciona ahí. ¿Sí? Vean, el ecuador, vean cuánto tiempo estuvo trabajando como resistencia. Ahí lo podemos ver, su ecuador, resistencia, el precio trata de bajar, no lo logra y bueno, viene ahora una reacción a la alza, ¿no? Vean aquí. Vela dominante, ¿sí? Esta vela dominante que quiebra, digamos, esta resistencia, ¿sí? Aquí habría una resistencia, esta vela quiebra esa resistencia y su ecuador queda como zona de pullback, o sea, se van complementando. Su mismo ecuador queda como la zona de pullback, es decir, una vez que se cierra la vela, el precio regresa a esa zona de ecuador en combinación con la zona rota que ahora sería soporte. Y vean cómo el precio regresa casualmente exactamente ahí y rebota. ¡Pum! Se va para arriba. Esta vela tiene su pequeño ecuador menos sólido porque no es una vela dominante tal cual. El precio vuelve a subir y luego aquí viene la ruptura, ¿no? Viene la ruptura y vean, esta velita que podría ser una vela dominante bajista, cuando es rota, ahora sí que será una envolvente. Esta vela ahora toma el control. Los samuráis alcistas han ganado y ahora ellos van dominando el precio. Vean, y ahí se convierte en una secuencia, una tendencia alcista que nunca es agredida. Por lo menos todas estas horas de cierre en ningún momento fueron vencidos por los samuráis de ventas. Siempre fue a la alza. Y hubo sus momentos de ecuador que fueron muy claros para trabajar esa zona. Entonces vean cómo se combina esa filosofía con lo que les estoy platicando
mezclado con las estrategias que cada uno pueda ir manejando, ¿no? Esto aplica para todo, esto aplica para velas diarias. De hecho, esta teoría, esta corriente está aplicada y desarrollada 100% sobre las velas diarias. Recuerden que en antaño no se ocupaba intradía, no había la tecnología que existe hoy, y todas estas corrientes fueron aplicadas 100% a velas diarias. Las velas diarias tienen una alta fiabilidad en lo que es su ecuador y su extremo inferior o superior, dependiendo de la dirección, tienen una amplia o fuerte fiabilidad, ¿no? Una fiabilidad muy alta en gráficos diarios. Pero en gráficos intradía hay que buscar un gráfico que tenga la fuerza suficiente para respetar esa línea de estudio. Bueno, traders, espero les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Un gran abrazo y que sigan disfrutando de su fin de semana. Chao, chao.